Ja per passar a l'eliminatòria, però bueno, imagino que avui també era partit per provar alguns experiments, jugadors, no sé com marxes del partit d'avui. Experimentos, no, fútbol, experimentos. No, marcho muy contento porque hemos pasado la eliminatoria con un grandísimo equipo como Serreo en su casa y después porque gente que no viene jugando normalmente pues se reivindica y dice aquí doy un golpecito encima de la mesa, dice para que cuentes conmigo. Y después muy contento por la gente joven. Han jugado gente de nuestro filial y era uno de los objetivos de este año, ¿no? Es decir, formar a gente joven que pueda meterse en el fútbol profesional y hay que sacarlos a jugar en partidos así. Creo que lo que esperábamos de ellos, que trabajan con nosotros, que poco a poco van a ir participando y van a ser gente importante en el futuro en el Sabadell y estos partidos son los que tienen que jugar. Y como te digo, presentar su credencial, creo que la gente joven ha hecho un partido sensacional, todos los jóvenes que han venido a ver. Podría preguntar casi uno por uno porque como había tantas novedades, pero voy a ir a Sergi Tienda, que la verdad si teníamos la duda, si alguien podía tener la duda, voy a demostrar que hay portero ahí de garantías. El que tenga la duda es su problema, yo no la tengo, por eso es nuestro portero, está ahí. Y no nos sorprende, lo que pasa es que solo puede jugar uno, por eso lo hemos puesto, queremos primeramente en él. Hay un trabajo ahí con los porteros sensacional, de un profesional como Iñaki, pero sobre todo al final porque son porteros que tienen calidad, pero no olvidemos que es igual, el año pasado estaba jugando en tercera división, ¿no? Estamos contentos porque bueno, tenemos un equipo joven que con tiempo, con tranquilidad, con paciencia y no poniendo todos ayudando y todos remando, pues al final vamos a disfrutar de mucha gente joven. Te preguntaba el compañero por estas pruebas, ¿no? Por esas caras nuevas. No sé si ha sido tan de tu gusto lo que has visto como para plantear dudas, no hablo a corto plazo, pero sí ya pensando domingo siguiente. Me han quitado dudas porque tengo una confianza ciega en ellos. Ellos sabían que iban a hacer un partido sensacional, porque yo sobre todo llevo muchos años entrenando y no quiero venir al campo del Reus, estoy en el 11 inicial del Reus, ¿no? Un equipo titular, y venir a hacer el ridículo. Si yo creo que no tengo confianza en ellos y creo que voy a hacer ridículo, no los hago jugar. Tengo una confianza ciega en ellos porque están entrando cada día. Y las novedades son por los que tienen que jugar. Hemos dosificado un poquito a gente que viene de jugar en olor. Hicimos un esfuerzo tremendo el otro día porque corrimos demasiado sin mucho sentido. Y la gente que está jugando, pues creo que porque tenemos todo el cuerpo técnico mucha confianza en ellos, no hay más. Y nos vamos, como te he dicho anteriormente, muy contentos porque no deja de pasar lo que nosotros creemos que son jugadores que no nos fallan nunca, podrán hacerlo mejor o peor, pero la actitud fenomenal. Y después nos vamos, creo que los jugadores reforzados y el cuerpo técnico más reforzado por su creencia en ellos, ¿no? Individualmente creo que la gente se tiene que ir muy reforzado y colectivamente por el trabajo que estamos haciendo en el día a día, que no es fácil, hacer un fútbol ni mejor ni peor, pero creo que un fútbol asociativo que a nosotros nos gusta y que todavía no estamos muy lejos de lo que queremos, pero cada día se ven más cositas y como entrenador pues estoy muy orgulloso, está claro. ¿Qué opinas de la competición a Copa Cataluña? ¿Qué opinas? Es una competición interesante, lo que dices tú, una prueba, ¿no? Para los que no juegan, ¿no? Bueno, yo sí. Mira, soy un entrenador que llevo muchos años, he hecho, me parece 4 finales. Una final fútbol en Sabadell, precisamente con el Hospitalet, he ganado 2 Copas Cataluña, he hecho una final con el Barça estando en Mataró en tercera, o sea, es una competición, siempre me ha gustado muchísimo, creo que da mucho prestigio a los entrenadores modestos, a la gente de fútbol modesto, que ayudaba mucho a la Copa Cataluña, pues a que te viniera el Español, el Barça, los equipos humildes que le hacían una taquillita, que no sé qué, creo que cada día se va devaluando más y yo creo que no lo están haciendo los equipos, ni los entrenadores, ni los jugadores. Pero a mí es una competición que me gusta porque es nuestra. Si lo nuestro no nos gusta, lo de siempre. Si no valoramos lo que tenemos, a mí me gusta. ¿Tú has visto que hayamos venido con la intención de tirarla por tierra? Pues entonces que me gusta.